Bueno, acá estamos una vez más para analizar el mercado cripto, para ver cómo movernos durante la semana. Acuérdense que esto es un análisis que hago semanalmente, que a mí me sirve para poder desempeñarme mejor durante la semana, saber qué hacer, si ir más a short, si ir más a long, si no operar directamente. La semana pasada no realicé el análisis porque estaba de viaje, pero no importa, avancemos esta semana. Lo primero que empezamos analizando siempre es el market cap global de las criptomonedas. Recuerden que nosotros habíamos trazado este mínimo como el mínimo más importante de esta tendencia alcista que se estaba dando en esta zona. Ese mínimo se rompió, habíamos dicho que era muy probable que esto se pueda transformar en una lateralización, pero que íbamos a esperar la ruptura de este mínimo. Este mínimo, si bien tuvo una perforación, no se rompió del todo, así que no diría por ahora, no aseguraría que esta tendencia cambió a la baja, aunque si vemos este pequeño corto plazo es una evidente tendencia a la baja con mínimos y máximos cada vez más bajos, al menos en este corto plazo. Pero bueno, si nos guiamos solo por el corto plazo, entonces deberíamos pensar que esto va a seguir bajando. Lo siguiente que vemos es el índice de miedo y codicia, más o menos como está en 20, sigue en miedo excesivo, digamos, así que seguimos viendo miedo en el mercado. Recuerden que yo miro 3 índices distintos y la verdad que están todos muy iguales. Este tocó un miedo extremo cuando Bitcoin estaba en 63, pero bueno, básicamente todos nos dicen un poco lo mismo. Este me interesa un poco más porque habla más de las redes sociales, pero estamos todos en un miedo extremo. Bien, vamos entonces a ver un poquito Bitcoin ahora teniendo esto en mente, que estamos en un momento de mucho miedo. Sin embargo, estamos en una zona de soporte. El precio cayó fuerte, subió, cayó y ahora parece que va a volver a subir. En una zona de soporte siempre tenemos que pensar que lo mejor es comprar, no vender. Nosotros no estamos en una tendencia bajista confirmada del todo. Habíamos hablado que necesitamos que se rompa esto. Con esto no estoy diciendo que hay que comprar Bitcoin ahora. Y esto no tendría sentido porque cada uno debería tener una estrategia para decidir qué hacer. Pero yo si me pongo en la mente o en la estrategia de un trader que lo que está buscando en esta zona es entrar a long, entrar a apostar a que el precio va a subir, yo sin duda creo que acá metería un long tranquilamente, por una cuestión de que hay un desbalance de riesgo bastante claro, una posibilidad de riesgo-beneficio a nuestro favor, sí, depende cómo lo veamos, pero recuerden que estamos viendo desde la perspectiva de alguien que quiere entrar al long. Y además estamos viendo mucho miedo, y en momentos de mucho miedo, de extremos, en general solemos tener reversiones, y estando en un soporte, y no en un soporte cualquiera, en un soporte súper importante, según nuestra administración de riesgo y cómo manejemos la posición, no es una locura entrar acá. Porque después, en estos momentos que hay miedo y que el precio está bajo, nadie quiere entrar. Pero cuando Bitcoin está en 103.000, todos quieren comprar. Y claro, de ahí después mucho margen para subir, depende del momento, pero en general después de una gran subida no queda. Y ahí después todos pierden y dicen ¿por qué? Porque siempre cuando entro justo se da vuelta al mercado, pero también los momentos en los que uno entra al mercado no son estratégicos. Entonces, claro, el mercado no es que se da vuelta justo cuando uno entra, pero simplemente que a uno se le ocurre entrar justo cuando el mercado ya mucho no le queda. Encima, muchas veces el mercado sigue subiendo después de que uno entró, pero no sé, uno espera que el mercado vuelva a hacer el mismo movimiento que hizo antes, por alguna razón, pero eso es porque no hay un plan claro. Y sin un plan claro no se va a llegar a ningún lado en el trading. Pero bueno, entonces analicemos un poquito Bitcoin. En el largo plazo seguimos igual. No voy a decir que acá hubo una ruptura porque todavía no la hubo. Estamos en este soporte de acá abajo y acá puede pasar cualquier cosa. La realidad es esa. Como dije antes, yo si tuviese en este momento una idea de entrar a long, lo haría sin ningún tipo de dudas. En mi caso, habría que ver cómo estamos en 5 minutos porque yo quizá en esta zona no entraría. Yo buscaría más zonas donde ya hubo cierta acumulación en el soporte. Fíjense que acá el precio se frenó, tuvo un freno, pero además tendría que esperar que mi estrategia me marque la compra, que no siempre la espero, la realidad es esa, no siempre me baso en el análisis técnico y en las señales técnicas, pero sí que cuando hay una señal técnica, por ejemplo acá en esta zona, sí me estuvo marcando compra. Mi indicador yo en general espero hasta esta zona, espero hasta que el precio esté por encima de la media móvil de 200. Entonces muy probablemente si yo hubiese tirado un long, lo hubiese tirado más atrás. No estuve en ese momento, no estaba con el mercado, así que evidentemente ese long no lo tengo, no lo tiré, no lo hice. Pero nada, digo, a lo que voy con esto es que si tenemos en mente comprar, vuelvo a repetir, es mejor comprar en una zona como esta que comprar en una zona como esta, que ya estamos subiendo, ¿sí? También depende, vuelvo a repetir, de la estrategia, pero ese es el tema. Si no tienen una estrategia de, bueno, compro en reversión, o bueno, compro cuando el precio está subiendo, o bueno, compro en tendencia, o bueno, compro cuando el precio se lateraliza. O sea, si no tenés eso, no sabes bien a qué apuntar, entonces no tiene sentido nada de lo que uno haga. Mi estrategia es una estrategia de reversión, entonces cuando el precio está cayendo, a mí me interesa entrar. Sobre la estructura actual de Bitcoin, lo que estamos viendo un poco es que estamos en una especie de tendencia alcista.
alcista en el corto plazo, porque si nosotros nos venimos a 4 horas, la realidad de los mínimos y máximos es esta. Por ahora vemos que en el corto plazo la tendencia alcista se mantiene, ¿sí? Hasta que no, aunque sea no veamos un quiebre en este mínimo, que tampoco significaría una tendencia bajista del corto plazo ya, pero sí ya teniendo en cuenta la debilidad del largo plazo, ¿sí? Si nosotros nos venimos acá y vemos esta debilidad del precio cayendo tan fuertemente, y entonces lo más probable o lo que uno pensaría es que podría seguir bajando. Pero bueno, eso en el corto plazo estamos bien todavía, por eso digo que el long no es loco tampoco en el corto plazo. Bueno, en el Altcoin Season Index seguimos viendo que se queda ahí alto, bien alto, interesante, y la realidad es que este índice no lo entiendo hace varias semanas, después de esta subida tremenda, y que se quedó ahí. Yo creo que es porque tuvimos una caída tan fuerte de las altcoins en su momento y hay cierta expectativa a una Altcoin Season, que es como que ya las altcoins que quedan o que se tienen todavía no están siendo vendidas, entonces solo cae Bitcoin y las altcoins se quedan donde están, no suben ni bajan, o bajan un poquito y suben un poquito, algunas suben mucho, otras bajan mucho, entonces hay como cierta cuestión de que el capital de las altcoins, nada, ni entra ni sale. Tengo esa sensación porque con un miedo tan extremo yo esperaría que este índice esté abajo, no que esté en el medio. Sin embargo, el índice está en el medio. Y nosotros en el trading, algo muy importante es que nunca tenemos que basarnos en lo que pensamos, tenemos que basarnos en lo que vemos. Y de estas cosas, de estos desbalances o estas cosas interesantes es donde uno encuentra quizá la mejor oportunidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, parecería ser, se podría ver que las altcoins están fuertes. Vuelvo a repetir, como ya dije muchas veces, yo espero que haya una Bitcoin Season grande antes de una altcoin Season. Para mí esto no cuenta, pero sí es cierto que estoy viendo algo que no es común y que es raro, y entonces en ese sentido me hace pensar que las altcoins están fuertes. Repito, creo que tiene que bajar acá, pero no está haciendo eso el mercado, no está bajando con tanto miedo. Entonces puedo estar tranquilamente muy equivocado en mi pensamiento de que tenemos que esperar a que baje el precio de esta zona para ver una altcoin season. Pero bueno, la vida me probará incorrecto si es que me equivoco, porque yo prefiero no arriesgarme en este sentido con las altcoins, pero quizá si lo viese desde otra mentalidad, no me parecería tonto estar posicionado en una altcoin interesante, ¿sí? No estamos hablando de el meme que salió ayer, sino una altcoin, qué sé yo, potente. Ejemplo XRP, una altcoin que tuvo crecimiento. Pero bueno, por eso tenemos también el market cap sin Bitcoin, para no solo quedarnos con el número de un indicador. Si vemos, estamos en una zona de soporte, así que como dije y vuelvo a repetir, no es tonto pensar en estar en altcoins porque estamos en una zona de soporte. Ahora, ¿qué espero yo que pase? Bueno, acá vemos que hubo una especie de techo y fíjense este mercado, lo volátil que está. Vemos un mínimo acá, este máximo está acá. Vemos un máximo más alto, un mínimo más alto, un máximo más alto y un mínimo que es más bajo que el anterior, ¿sí? O que es el mismo, digamos. Pero es como si esto estuviese siendo así y esto como si se estuviese estancando, o sea, se está moviendo mucho, no está en una tendencia clara, está súper volátil. Y en general en mercados así, la cosa no suele terminar bien en el sentido de que suele ser bajista. Y más esta profundización que se está dando en este soporte. Fíjense que no es que tocó el soporte y rebotó, como este caso. Tocamos el soporte y medio que seguimos bajando. Entonces hay una inclinación para mí a la baja. Por eso yo voy a esperar. No creo que volvamos a tener una caída tan fuerte. No creo. Pero bueno, en este mercado cualquier cosa puede pasar. Pero sí, yo no voy a arriesgarme ahora con las altcoins. La dominancia de Bitcoin sigue bastante estancada en esta zona. Este es un gráfico semanal. Ahí está. Sigue bastante estancado en este soporte del que habíamos hablado la otra vez. Y bueno, qué sé yo, básicamente sigue acá. No hay mucho más para decir de esto. Está en el soporte, parece estar subiendo. Esta caída uno se asustaría, pero la realidad es que estamos en un soporte. El precio volvió a tocar acá y reaccionó bastante bien al alza. Entonces podría tranquilamente volver a subir acá y podríamos perder de nuevo poder de las altcoins. Así que estaríamos hablando de una bajada de las altcoins. Entonces, por el momento, esto de cierta forma igual que la otra vez. USDT sigue teniendo dominancia alta, ¿sí? Con respecto a lo que veníamos viendo en el último tiempo, así que el dinero sigue fluyendo a esta moneda, o al menos se mantiene en esta moneda. Y de las altcoins más quizá volátiles o las que no están en el top 10, seguimos viendo que la dominancia se mantiene alta, sin embargo veníamos de una tendencia a la baja. Esto tranquilamente, como había dicho, era una tendencia alcista, pero esto por cómo se está quedando quieta en esta zona y cómo ahora está bajando, no lo veo bien y coincide con mi análisis o mi idea de esto de no arriesgarse a las altcoins y de esperar una posible bajada. Así que en este sentido también lo veo un poco igual, no veo mucho para analizar acá. Simplemente está pasando esto, está bajando y punto, y estamos quizá en esta resistencia. Fíjense que le intentó pasar, pero después se quedó por acá debajo. Entonces, nada,
como que medio si esto era una tendencia alcista corta, posiblemente ya haya finalizado. Además estamos viendo un máximo más bajo, pero bueno, técnicamente hasta que no crucemos este mínimo y no volvamos a hacer un mínimo más bajo, no podemos decir nada, pero por esta debilidad que vemos acá y por la volatilidad que tienen estas cosas y por dónde está posicionado el mercado en este momento, yo creo que esto va a seguir hacia abajo. Bien, ¿cuál es mi visión entonces? Como conclusión final, hay que pensar lo siguiente. Si vemos que Bitcoin sube, creo que el índice de las altcoins va a bajar, ¿sí? Porque Bitcoin le va a estar ganando a las altcoins. Si Bitcoin baja y cae, también creo que el índice de las altcoins va a bajar, porque las altcoins van a caer también, más teniendo en cuenta el miedo que hay. Si pensamos que en cualquiera de los dos escenarios, la dominancia de Bitcoin, en mi opinión, teniendo en cuenta que estamos en un soporte, va a subir, lo que también va a hacer que las altcoins o que el índice de las altcoins baje. Con lo cual, de cierta forma, yo no preferiría arriesgarme en altcoins en este momento, sino más bien en Bitcoin o en alguna altcoin, pero que sea muy importante. Ejemplo, alguna de estas. XRP, BNB, esto está medio desactualizado, obviamente, acá Cardano ya no entra, pero no importa. Ethereum, TRX, qué moneda está, es increíble. Esto, no importa lo que hagas, compra TRX que siempre va a subir. Es un chiste, no digo que siempre va a subir, pero es una locura. Esta moneda no entiende de bear markets. Pero bueno, si quiero comprar una criptomoneda, pero si no quiero comprar una criptomoneda o una altcoin, quise decir, si no quiero comprar una altcoin, bueno, Bitcoin es una buena opción, está en una buena zona. Ahora, esto no significa que Bitcoin vaya a subir, ni mucho menos. En mi opinión, yo ahora ya no tiré ese long. Y teniendo en cuenta que no tiré ese long, y por cómo veo el mercado, quizá tampoco lo hubiese tirado, pero obviamente me puedo equivocar. Pero yo por ahora estoy manteniéndome un poco al margen de las operaciones hacia long. Estoy operando más a short en general. Creo que el primer o el segundo análisis que subí, dije que iba a estar operando en short. Y por ahora eso es lo que me está dando ganancia. Entonces, por ahora los longs los voy a mantener medio a un margen. Entonces yo no tiré long acá y no lo voy a hacer. Recuerden igual que esto no es recomendación de inversión, ni mucho menos. Esto es un análisis 100% fines educativos. No quiero decirle a nadie que compre ni venda porque si no tiene una estrategia, la verdad que lo que yo le diga no le va a servir de nada. Porque si yo les digo compren acá, no les estoy contando todo lo demás que es, bueno, yo me vengo acá, espero, como les dije, que haya un cruce sobre esta media móvil. Después tengo una administración de riesgo específica que está respaldada históricamente, ¿sí? Entonces, claro, si yo no les cuento eso y ustedes solo compran, Bitcoin puede subir o bajar, pero van a terminar perdiendo igual porque a la larga no van a tener una administración de riesgo correcta. Entonces, esto no es recomendación de inversión ni mucho menos, pero es mi propia visión del mercado y ustedes tienen que generar la suya y aprender a generar la suya. Y la mejor forma, de cierta forma, de generar su propia visión es viendo otras visiones y quedándose con lo que más les haga sentido, con lo que más cómodo les parezca. Uno tiene al fin y al cabo que operar basándose en su propia personalidad. Y para mí eso es lo que hace que alguien sea un buen trader. Sabe operar porque se conoce y porque sabe cómo puede operar. Así que nada, ese es el video de esta semana. Espero que les sirva y muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte o dejar un like y comentar si tienes alguna sugerencia, alguna cripto que te gustaría que analice, alguna acción. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias.